frase en alemán en honor de uno de nuestros asistentes. Jeden Morgen geht die Sonne auf. Todos los días sale el sol. Y también diría otra frase que será para mañana, porque hoy todavía estaremos aquí todos. Mañana empezarán los viajes de vuelta. Y hay que decir: Wenn die Engel reisen, die Sonne scheint. Cuando los ángeles viajan, el sol luce. Bueno, entonces con estas palabras en el idioma de Goethe, Schiller y Thomas Mann, que son los tres grandes escritores alemanes, sin olvidar a Hermann Hesse y sin olvidar a El tambor de hojalata. El tambor de hojalata, gran novela. Günter Grass. Empezamos la sesión de hoy. La sesión de hoy consta de tres ponencias. La primera de Adolfo Castilla, profesor Castilla, que se refiere a la plena digitalización de la sociedad y sus consecuencias. Es una ponencia en la que hay una reflexión sobre el futuro, la digitalización y su historia, las tendencias observadas, el futuro tendencial, las cosmovisiones y el futuro alternativo, inteligencia artificial en la red, y unas conclusiones. Así que dentro de un momento haremos la convocatoria a Adolfo para que empiece a hablar. La segunda sesión es de Javier de Felipe y va a ser fundamentalmente una sesión de punto poderoso, como dicen algunos, no PowerPoint. Habrá proyecciones sobre el cerebro. Y esta ponencia, no recuerdo cómo se titula, pero es toda ella sobre el cerebro y naturalmente empezando con una evocación de don Santiago Ramón y Cajal. Se titula Viaje al centro del cerebro, estado y perspectivas de las diversas investigaciones neuronales en el mundo. Y la tercera conferencia es de Antonio Orbe, Cerebro y ordenador, mundos convergentes y entre interrogantes y competidores. Bueno, pues esas son las tres conferencias. Proponemos al distinguido auditorio que demos las tres conferencias por la mañana y así podrán disfrutar por la tarde de unas horas felices y asueto, de excursiones, etc. Y si lo hacemos bien, nos dará tiempo. Pues vamos a dar 3/4 de hora a cada ponente, con una tolerancia. Haremos las dos ponencias primero, una pequeña pausa después y luego la tercera ponencia y el coloquio de las tres, porque son temas muy ligados unos con otros. ¿Está de acuerdo el auditorio con esta propuesta? ¿O hay alguien que quiere venir por la tarde expresamente? ¿Están de acuerdo con lo primero? Muy bien, por aclamación. Entonces tiene la palabra el profesor Castilla. ¿Dónde está? Aquí. Ya está instalado junto al proyector y nos va a hablar de la digitalización de la sociedad y sus consecuencias. El profesor Castilla es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, es profesor de la Universidad Antonio de Nebrija y cabeza visible de la World Future Society Spanish Chapter, o sea, del capítulo español de la Sociedad del Futuro Mundial. Adolfo, tienes la palabra para una exposición de 45 minutos extensible, algo más. Bien, empezamos. Muchas gracias, Ramón, muchas gracias a todos. Encantado de estar aquí porque debo decir lo siguiente: siempre he estado como profesor en la Universidad Pública, en la Autónoma, con Ramón, y si tuviéramos más tiempo hablaría de lo que ha representado Ramón para mí, como para muchos españoles. Como no hay mucho tiempo, sigo adelante, pero debo decir que gané la cátedra en Cantabria y estuve unos años viniendo a Santander. Nunca me incorporé 100% viniendo a Santander. Y la verdad es que tuve que dejarlo
por mis obligaciones en otros temas. Voy a hablar del tema que tienen ahí, pero por supuesto no voy a esquivar el tema fundamental de esta conferencia, que es la inteligencia artificial. De hecho, me referiré a ello y además haré la propuesta de que es más fácil que la inteligencia artificial fuerte, la que llamamos inteligencia artificial fuerte, que no se ha mencionado hasta ahora, pero que es importante mencionarla. Mi opinión, y es una propuesta personal, es que es más fácil que esa inteligencia artificial fuerte, que es la más cercana a lo que el hombre es, se produzca en la red que en máquinas aisladas. En esto me separo bastante de Ray Kurzweil. Debo decir también, bueno, todos estarán de acuerdo que va a ser bastante difícil mi presentación si la comparamos con el importante debate y la conferencia llena de retos y de propuestas de José Luis Cordeiro ayer. Siempre es difícil una conferencia tan atractiva y que generó tanto debate y tanto interés en la prensa, etcétera, el actuar inmediatamente después de él resulta un poco difícil, porque no voy a tener más remedio que moderar algunas de las cosas que dijo José Luis. José Luis y yo tenemos una relación desde hace años estrecha, los dos somos amigos de Ray Kurzweil, él trabaja con él, pero yo conozco a Ray Kurzweil, he trabajado mucho en sus libros, la primera vez que lo conocí ya estaba peleándome con su libro Singularity is Near, en Toronto, y tuvimos una larga conversación sobre... Luego ha venido a España, lo he recibido, lo hemos presentado a la Fundación Telefónica, y tenemos, por tanto, el año pasado presenté en España, junto con José Luis y otras personas, en varios sitios el libro de How to Create a Mind, que yo había glosado en mis blogs anteriormente. Mantengo 4 blogs en realidad. Uno de ellos es el que más dedico a este tema, es Cogno, www.tendencias21.net, Cogno, haciendo referencia a la cognotenología. Muy rápidamente me gustaría conectar con José Luis ayer, porque son temas que él y yo hablamos mucho. Primero, en todo lo relativo al futuro, José Luis no quiere, o no le gusta, o pensar que todo lo que digamos sobre el futuro son conjeturas. Por tanto, el futuro no se puede predecir. Y por tanto, la predicción básica de Ray Kurzweil, que es que hacia el 29, el 30, habremos llegado al hombre poshumano, es una entelequia. No hay tal cosa ni puede haberla. Y de hecho, parece que fue una apuesta de Ray Kurzweil con algún compañero. No se puede producir. Es verdad que la velocidad, el proceso acelerado de la tecnología es increíble, que la tecnología, especialmente de las TIC, va a una velocidad de vértigo que no sabemos cómo vamos a manejar esa velocidad. Él dice, como sabe, como hemos hablado aquí, que singularidad es el momento en el que la tecnología, la velocidad de crecimiento, la aceleración de rendimiento de la tecnología sea tan fuerte que el hombre normal, biológico, no puede hacer frente a ello y que necesitará estar mejorado con la tecnología. Tal proceso, en mi opinión, y conociendo al hombre, el hombre, para empezar, y una mayoría de los hombres, va a olvidarse de la tecnología como se olvida en la actualidad muchas cosas. Entonces, en cualquier caso, tal proceso, y como quizás decía Ramón ayer, se va a referir a determinados grupos de la sociedad que son los que pueden optar por una dirección tan clara. Es probable que en la humanidad se produzcan divergencias y que aparezcan personas distintas. Pero lo segundo que le digo yo a José Luis es lo siguiente, veréis. Vamos a ver, cuando se dice que el hombre y el chimpancé tienen el 99% de los genes similares, y se insiste mucho en eso, se está olvidando de una cosa. Nos olvidamos de una cuestión. El mundo, el hombre, tiene dos naturalezas, algo que se nos ha olvidado: la naturaleza física y la naturaleza, llamémosle espiritual, la conciencia del hombre.
Vamos a ver, esta es una historia larga. El desarrollo de la ciencia en los siglos XVIII y XIX arrinconó a la filosofía, arrinconó a la conciencia, arrinconó a las ciencias del espíritu. Por mucho esfuerzo que hicieron Wilhelm Dilthey por recuperar las ciencias del espíritu y otros filósofos alemanes, desde entonces no hemos padecido nada más que un arrinconamiento de las ciencias del espíritu por parte de los avances de la ciencia. Pero de pronto ha ocurrido en los últimos tiempos algo increíble, desde primeros del siglo XX, que se concreta hacia los años 40, con Niels Bohr, Heisenberg y estos científicos, la mecánica cuántica. ¿Y la mecánica cuántica qué es lo que hace? Restablecer la dualidad en nuestro mundo. Es increíble, pero la restablece. La mecánica cuántica que dice que en el interior de la materia no hay nada, o en todo caso hay ondas y hay información. Es decir, que la mecánica cuántica vuelve a introducir con fuerza la dualidad en nuestro mundo. Perdonad que lo diga, pero vuelve a introducir con fuerza la dualidad. Ya veremos entre el dualismo y el monismo, no porque yo tenga interés en reclamar en el hombre la importancia del espíritu, la importancia de la conciencia, que todos nosotros lo vivimos, es decir, ¿qué es ese mundo infinito que oyendo una sinfonía de Mahler aparece en mi espíritu? ¿Qué son los sentimientos profundos? ¿Qué son los saltos al infinito, al vacío, que se producen en la mente del hombre? Por tanto, yo reclamo para el hombre una componente que se nos puede olvidar, la componente de la conciencia, del espíritu, de la intencionalidad, de la conciencia profunda. Claro, con el chimpancé podemos compartir 99% de los genes, pero llevamos una evolución del mundo de las ideas, del mundo de la conciencia, que nos cuesta trabajo contabilizar y que nos cuesta trabajo medir, pero que está ahí y que al chimpancé, en el supuesto de que diera el último salto y acercarse a lo que llamamos conciencia humana, le costaría mucho tiempo restablecer. Y hay algo más que quiero decir: la conciencia evoluciona a más velocidad que la fisiología. Ayer hemos mencionado que el cerebro humano, en su componente fisiológica, ha avanzado poco en los últimos años. Sin embargo, su dimensión consciente, su dimensión espiritual, ha avanzado muchísimo y se acelera, avanza a más velocidad que eso. Quiero decir que esas son las diferencias que me separan de la postura de José Luis y que él y yo hemos hablado muchas veces. Primero, no distinguir entre lo que son conjeturas que pueden ocurrir y lo que son realidades. Ese es el tema. Y confundir esas dos cosas es terrible, porque yo puedo hablar muy bien de la inmortalidad como conjetura, pero no se puede decir que la inmortalidad esté resuelta en el hombre humano. Bueno, este es mi primer comentario para conectar con los de ayer, pero antes tengo que pasar por lo que es el grueso de mi presentación, que es el siguiente. Yo tenía interés muy rápidamente y la presentación es un poco extensa. Si hay tiempo al final o en el coloquio la termino, pero me interesaba decir algo sobre la reflexión sobre el futuro, precisamente por lo que he comentado, y porque el futuro es siempre la capacidad del hombre de hacer conjeturas. Me gustaría hacer una referencia a eso. Por supuesto voy a tocar el tema de la digitalización de la economía, de la sociedad. Un proceso en el que, fíjense, a veces en estos temas, como hablamos tanto de los nativos digitales, yo suelo decir que no soy un nativo digital, pero soy un senior digital. Es decir, que he tenido la ocasión de meterme a fondo en el mundo de la digitalización, además por procesos naturales. He trabajado para Telefónica, hemos vivido el tema de la digitalización de las redes, sobre las que ahora le hablaré. Por tanto, la digitalización y su historia es una cuestión importante en nuestro mundo. Es importante que hablemos de las tendencias observadas en este terreno y del futuro tendencial al que podemos hacer.
quiero entrar en un tema que llevo tiempo trabajando, que son las cosmovisiones. Verán ustedes que, y sobre todo las cosmovisiones científicas, y con eso pasar a la última parte que me gustaría desarrollar, que es la que le he dicho, la inteligencia artificial fuerte en la red. Bueno, vuelvo a sacar este tema, el tema para el año, la inmortalidad para el año 2045, lo traté a fondo en uno de mis blogs, y cuando quieran pueden mirarlo. La verdad es que el interés que yo tenía es decir, vamos a analizar la digitalización, al final es una tecnología subyacente a todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Por tanto, la digitalización tiene poca historia, es un proceso tecnológico cuyo fundamento se puede explicar en 2 palabras, pero que da lugar a unos impactos impresionantes en nuestro mundo a los que vamos a referirnos. Precisamente mi intención era decir, ¿por qué reflexionamos sobre estas cosas? Porque nos gustaría mejorar esa sociedad a la que vamos, hacerla más humana y hacerla más ética. Me parece a mí que las reflexiones hoy tienen que tener siempre un objetivo concreto y ese puede ser el que podamos establecer. Por tanto, ¿qué es la sociedad de la información? ¿Qué tecnología subyacente la ha traído? ¿Y qué impactos económicos y sociales? Esa sería la lógica de la presentación. Pero hablando de la reflexión, fíjense, el hombre solo puede vivir en una línea delgada imposible de detener, que es el presente. Solo puede sentir, actuar, decidir en el presente. Y todos tenemos la experiencia de que por minutos, por segundos incluso, podemos tomar una mala decisión y no recuperarnos de eso. Por tanto, el hombre vive en el presente, no le demos vuelta. No hay tal cosa como que el hombre viva en el pasado. A Nasbit, el famoso futurista, en una conferencia hace años, alguien le dijo, oiga usted, es que ustedes los futuristas están siempre en el futuro. Y le dice, mire usted, yo no soy futurista, yo soy presentista. Es que el hombre no puede ser nada más que presentista. Fíjense, lo que sí es cierto, que el cerebro, el hombre tiene un órgano producto de la evolución, de Dios, de lo que queramos, que no tiene inconveniente en fijarse en el pasado, enfocarse al pasado, enfocarse al presente o enfocarse al futuro. Es nuestro cerebro el que tiene, y el cerebro se siente igual de ágil y de fresco reflexionando sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Nosotros solo podemos vivir en el presente, sentir en el presente y además en esa delgada línea que es el presente. Llamamos vida y experiencia a la integral de esa línea, pero el momento es el presente. Es increíble la vida del hombre en ese aspecto. Es verdad que hay diferencias entre uno y otro. El pasado está lleno de hechos y los hombres del pasado, pero fíjense, llenos de hechos que reinterpretamos frecuentemente. Pero es verdad que el hombre históricamente ha establecido un pattern, un modelo del pasado, ¿y qué ha hecho con ese modelo? Llevarlo al presente. En el presente todo aparece con nebulosas, no acabamos de entender lo que ocurre, está todo muy cercano, es un conjunto de problemas y de dificultades. ¿Qué ha hecho el hombre? Se le ha ocurrido traer el patrón del pasado y superponerlo con el presente. Y si ese patrón del pasado lo superpongo aquí, van a quedar flecos que no sé interpretar muy bien. Y no nos olvidemos, el presente significa decisión. Estamos hablando de que sobre el presente tenemos que tomar decisiones. ¿Qué ha hecho el hombre en un momento determinado que no es muy antiguo en el tiempo? Ha dicho, pensemos en el futuro. La racionalidad tiene siempre que ver con el futuro. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que nuestro cerebro es capaz de imaginar futuros alternativos y una vez que los imagina, ¿para qué sirve? Hace unos años que hicimos un trabajo para la Comunidad de Madrid, Emilio Fontela y yo y algún otro,
un trabajo de prospectiva, cuando el director de Economía lo presentó, el consejero de Economía lo presentó, dijo, bueno, estos estudios era mirar la Comunidad de Madrid a 10 años vista. Y dice, bueno, estos estudios de prospectiva, claro, el problema que tiene es que tenemos que esperar 10 años para saber el resultado. Se cargó en ese momento el estudio. Yo reflexiono sobre el futuro porque necesito actuar en el presente. La prospectiva es un truco lógico, es el arte de la conjetura. Desarrollar esa habilidad de los hombres para crear futuros alternativos que nos permitan completar la explicación del presente que no conseguimos interpretar con el pattern, con el modelo del pasado. Es decir, fíjense ustedes que introducimos una lógica más racional, la racionalidad ha surgido en el hombre cuando ha empezado a pensar en el futuro, y más completa, que nos permite actuar sobre nuestro mundo. Yo digo siempre que la prospectiva tiene 3 ejercicios. El exploratorio, que es analizar las tendencias. Fíjense que aquí lo pongo, una parte exploratoria, una parte específicamente prospectiva y una parte normativa. La exploratoria me dice las tendencias, por supuesto. El hombre debe mirar al futuro con la mochila del pasado a sus espaldas, pero debe mirar al futuro. Es curioso porque el hombre durante muchos años avanzó mirando al pasado y en un momento determinado gira 180 grados y decide, por lo menos algunos hombres, avanzar mirando al futuro. Es curioso, teniendo además la experiencia de los faros de los automóviles y tantas otras experiencias vitales. Lo lógico es que el análisis de tendencia me lleve a lo que yo llamo un futuro lógico. Ese futuro lógico, yo trabajo, entre otras cosas, en planificación estratégica, en dirección estratégica, y en las empresas se utiliza esta lógica. En el sentido de que el futuro lógico, en muchas ocasiones, no es perfecto, no es el mejor, y en muchas ocasiones es malo, es deficiente. ¿Qué tiene uno que hacer con un futuro lógico de ese tipo? Establecer escenarios alternativos, es decir, imaginar escenarios que mejoren ese futuro lógico. Y cuando se han imaginado y se han construido estos escenarios, se han conjeturado, insisto, el futuro, por definición, es impredecible. ¿Por qué es impredecible el futuro? Porque nuestro mundo no es determinado, nuestro mundo está en gran manera regido por el azar, y segundo, porque está regido por la capacidad creativa del hombre. Luego, en esas condiciones, el futuro no es... Hay cosas cuyas tendencias son fuertes. La tecnología, en general, tiene inercia y se pueden establecer a dónde se llegará. Pero el futuro preciso, singular, específico, es imposible de predecir. De ese escenario alternativo deseable, nosotros volvemos al presente y preparamos el plan de actuación sobre nuestra sociedad. Yo no veo otra forma de utilizar la prospectiva que esta. Hombre, es verdad que muchos estudios de prospectiva se quedan en esta primera fase, se quedan en la fase de establecer tendencias, de establecer futuro lógico y de establecer escenarios alternativos. Pero lo lógico es que eso nos sirva para actuar y para decidir. Utilizando este enfoque, hace unos años yo miré al siglo XXI en perspectiva y les digo mis conclusiones. Mis conclusiones en un sentido, el mundo, como ustedes saben, todo lo que construimos sobre el mundo permanece. La agricultura está aquí, igual que la industria, igual que los servicios. Es decir, lo único que hacemos es añadir nuevas dimensiones al mundo, pero permanecen una serie de cosas, afortunadamente. Entonces, como sentido de ola de evolución importante, es verdad que desde los años 70 del siglo pasado estamos desarrollando la sociedad de la información. Es lo que yo llamo e-economy. Esta e-economy
En mi opinión, y con eso contesto a una en el título de la ponencia, no hay tal cosa como plena digitalización de la sociedad. No hay tal cosa como plena digitalización de la información. Nuestro mundo, nuestro universo, está lleno de información. Precisamente es información, porque luego veremos que lo que la mecánica cuántica nos dice es que la información es la que ha dado lugar a la materia, que la conciencia, y probablemente una conciencia cósmica, es la que da lugar a la materia y a la energía de la que vivimos. Pero con ese sentido de ola importante de evolución, yo pienso que esa sociedad tiene todavía un amplio recorrido hasta los años 30 o 40 del presente siglo. Hasta los años 30 o 40 del presente siglo vamos a ir desarrollando la sociedad de la información. Y da pena ver lo detrás en esa sociedad que nos estamos quedando en España y en Europa. No les voy a hablar de Google, de Amazon, de YouTube, de Facebook. ¿Dónde están las plataformas europeas? ¿Dónde están, por favor? Y ya no digo ni las españolas. Es decir, y si entráramos en detalle, les puedo asegurar que en esto estoy muy metido a fondo, muy metido en todo lo que es la e-economy, verían a la distancia lo atrás que nos estamos quedando. Lo atrás que nos estamos quedando. Luego les mencionaré algunas dimensiones. Pero lo cierto es que esa economía es nuestra propia etapa de evolución. En esa establecí en su momento unos escenarios alternativos que son, esto es lo tendencial, unos positivos y otros negativos. Pero tenía más interés en decirle cuál es la siguiente revolución en este siglo en el que estamos. Es lo que yo llamo G-Economy, economía genética. Verán ustedes, luego me referiré a lo que yo llamo la séptima cosmovisión en la humanidad, que es la convergencia en BIC, a la cual se refirió ayer José Luis también. Y la G-Economy va a ser la E-Economy, ya lo saben ustedes, una economía relacionada con la red, una economía relacionada con lo electrónico, una economía relacionada con la digitalización de nuestra sociedad. Y la G-Economy, que es la siguiente etapa, es una economía relacionada con la genética. Y es verdad que vamos a entrar en una fase de fuerte mejora del cerebro y la fisiología del hombre. Y la tercera, la última etapa, la última revolución de nuestro siglo XXI será lo que yo llamo la S-Economy, la economía espacial. El hombre estará a las puertas de colonizar masivamente su universo, el espacio. Señores, bueno, Ramón me está diciendo que no, pero yo lo tomo como conjetura, como conjetura. No lo digo como afirmación, sino como conjetura. Pero fíjense... El plan Star Trek. Ya veremos, ¿no? Oye, pero fijaros, hay una lógica en esto que es lo siguiente. Para que el hombre colonice el espacio, necesita mejorar su cerebro y su fisiología. Es curioso. Hay una novela de ciencia ficción por ahí, o de ficción científica, como decía ayer Ramón, que tiene razón. Hay una novela que dice que los pilotos que entraban en el cuerpo más avanzado, que viajaban a los confines del universo en sus naves, lo primero que hacían al entrar en ese cuerpo es cambiar su corazón orgánico por uno inorgánico. Por supuesto, ciencia ficción y conjetura. Pero sí creo yo que el hombre está decidido a mejorar su cerebro y su fisiología, está claro. Ustedes saben, lo mencionó ayer José Luis, pero es increíble, los Estados Unidos están dedicando una cantidad de dinero de investigación impresionante al cerebro. La década de 1990 y la primera del 2000
ha sido declarada las décadas del cerebro, y hoy hay quien está clamando que empecemos a llamar a la actual, en la siguiente, la década de la conciencia, algo sobre lo que tendremos. Luego, en mi opinión, si esto tiene algo de sentido, es que tenemos varias revoluciones en marcha para el próximo siglo. La sociedad de la información, mire, la historia, no tenemos tiempo para referirnos a ello, pero la historia, como de las cosas más interesantes, y Ramón una y otra vez nos demuestra lo necesario que es esto, de las cosas más importantes que hay en cualquier conocimiento es la historia. Cómo los hombres han generado nuevas ideas y cómo han surgido esas nuevas ideas. Ese es un espectáculo que no nos satura nunca. Cómo se les ocurren a los hombres nuevas ideas, cómo las desarrollan y quién son los personajes que la han desarrollado. Bueno, hay un economista muy conocido de todos nosotros, que es el primer economista de la información y del conocimiento, que es Fritz Macluck. No tuve la ocasión de conocerlo en mi estancia en Estados Unidos, pero conocí alumnos suyos, alumnos que trabajaban directamente. Bueno, Alain Touraine, que como saben, Daniel Bell, con el que he tenido una estrecha relación, está muy mayor ya, pero he tenido una estrecha relación, lo invité a España, por cierto, y que escribió el famoso libro La sociedad postindustrial. Yoneji Masuda, que es el autor del título La sociedad de la información, del nombre. En fin, una serie de personajes como tienen ustedes ahí. Por supuesto, el último es Manuel Castel, nuestro Manuel Castel, que tan importante labor ha hecho en este sentido. ¿De dónde procede unos minutos a la digitalización, a la tecnología digital, que es enormemente simple? Pero ¿de dónde procede todo? Procede de 1876, por no irnos más adelante, por no irnos al telégrafo, la gran industria del siglo XIX. Pero en 1876, Alexander Graham Bell inventa el teléfono. Varios otros autores, Elisa Gray, el mismo Thomas Alva Edison, Meucci, el italiano, estaban trabajando sobre lo mismo. Todos trabajaban. Graham Bell era logopeda, no sé si lo saben ustedes, pero era toda su familia. Su padre, Melvin Bell, y su abuelo, por cierto, Graham Bell, parece que inspiró a Bernard Shaw en Pigmalión, porque el abuelo de Alexander Graham Bell se fue de su Escocia natal a Londres y enseñaba a hablar a los artistas. De ahí procede, parece que es así, incluso parece que Graham Bell escribió un pequeño que le llegó a Bernard Shaw y escribió su obra Pigmalión. Pero toda la familia se había dedicado. Su padre, Melvin Bell, desarrolló lo que se llama Graphic Speech, un sistema para enseñar a hablar a los sordomudos. Emigraron a Canadá, por cierto, una ciudad se llama París, por debajo de Toronto, y el hijo se fue a Boston, que estaba cerca, a desarrollar la metodología gráfica para enseñar a hablar a sordomudos que su padre había desarrollado. En la época había bastantes sordomudos, de familias además en Boston pudientes, y de hecho Graham Bell se casó con una alumna suya sordomuda y su padre se casó con una alumna suya sordomuda. Bueno, y por cierto, la familia muy rica de Boston le ayudó mucho en la consecución de la patente, etc. Pero a partir de ahí, en un proceso increíble, se desarrolla la telefonía. La telefonía va a desarrollarse como redes de transmisión. La historia es muy bonita en el sentido de que, como al principio, los primeros teléfonos fueron punto a punto. Y, por cierto, los primeros que utilizaron esas líneas punto a punto fueron los despachos de abogados para conectarse con sus clientes, etc. Pero muy pronto surgió la conmutación, otra historia interesante, etc. Y de ahí la larga distancia y todo el mundo que hemos visto. Pero fíjense, toda la tecnología que se utilizaba en esa época era analógica. No había aparecido
el gran invento del siglo XX, que es la digitalización. En realidad, ¿cuándo aparece la digitalización? Tiene una serie... Bueno, les ponía aquí lo que es el mundo interconectado actual. He sido presidente de Flag Telecom, le pongo esta... Flag Telecom es una compañía de cables submarinos que el primer cable que construyó 38.000 kilómetros de recorrido desde Londres hasta Japón, por todo cable submarino, cable de fibra óptica submarina. Rodeó el mundo con fibra óptica, etc. Bueno, entonces, en la digitalización, para ir deprisa, las raíces se hunden en los primeros años, por supuesto, en los últimos años del siglo, a mediados del siglo XIX, pero tienen ustedes personajes como Thomas Alva Edison. En realidad la digitalización surge, no quiero entrar en muchos detalles tecnológicos, no quiero que salga mi componente ingenieril en mi formación, pero el llamado efecto Edison, según el cual en un momento al calentar los filamentos de las bombillas, en algunos casos se ensuciaban, como habían visto ustedes, se cubrían de una sombra y se iluminaba el filamento más de lo normal. Entonces lo que ocurría es que si el filamento, si la placa estaba cargada de electrones, los electrones salían al calentarse de la placa. Sin embargo, si la carga era positiva, no salía, no se producía fenómeno. Con lo cual, el hombre por primera vez descubre en un artefacto el sí y el no. El que en una dirección se produce un fenómeno y en otra no se produce un fenómeno. Fíjense ustedes qué cosa tan simple. La digitalización no es otra cosa que poner todo en unos trenes de ceros y unos. Luego, a partir de ahí, bueno, hay personajes importantísimos como Marconi, como ustedes saben, que inventa el telégrafo sin hilos. Hay personajes muy importantes como Lee de Forest, que fue el introductor. Ese fenómeno se transformó en el díodo, en la primera válvula de vacío. Pero Lee de Forest construyó el tríodo, y por cierto, con 3 placas. Por cierto, estos aparatos empiezan a utilizarse en la detección de las ondas hertzianas. Las ondas electromagnéticas y las ondas hertzianas que aparecieron en los últimos años, en los primeros años en los últimos del 18, primeros del 19, ya hubo fenómenos desde Oester, etc. Faraday, el gran personaje Faraday y Maxwell, que identificaron los campos magnéticos y establecieron sus leyes, surgen las ondas hertzianas. Por cierto, fíjense ustedes que las ondas hertzianas no se ven y sin embargo constituyen el fundamento de gran parte de lo que hacemos en nuestro mundo. Estamos explorando el espacio porque hemos descubierto primero, intuido primero las ondas hertzianas, los campos electromagnéticos, las ondas hertzianas, y hemos aprendido a aplicarlas. Entonces, en esa época se trataba de identificar, de captar las ondas que ya habían visto que podían poner en el espacio. Lee de Forest se arruinó varias veces montando estaciones de radiodifusión y captando esas ondas hertzianas. Pero ese proceso nos lleva a 1943, 47 y hasta el 55, en el que en la Universidad de Pensilvania, en la Moore School, y se me va a quebrar la voz porque allí me fui a estudiar en mi primera época en Estados Unidos, y todavía había restos del ENIAC. Allí se montó el ENIAC, que pasa por ser el primer computador, el primer ordenador. El ENIAC fue la primera máquina digital y se construyó para hacer cálculos digitales, es decir, de hecho fue un proyecto del ejército de los Estados Unidos para calcular las trayectorias balísticas de los... pero fue una máquina que calculaba con ceros y unos. Esa máquina, por cierto, estuvo trabajando, se trasladó después y estuvo trabajando en Washington. Luego, en 1947, incluso durante el desarrollo del ENIAC, se
introduce el transistor, se identifican los semiconductores, que es el silicón sucio de impurezas, tiene la capacidad de separar entre ceros y unos, tiene la capacidad de dejar pasar la corriente o no dejar pasar la corriente. Luego, ese es el proceso de la digitalización. Es un largo recorrido. Fíjense ustedes, algo tan simple como ser capaces de distinguir entre ceros y unos a través de aparatos electrónicos. En el proceso inventamos la electrónica, el movimiento de electrones. Ese proceso tan simple va a dar lugar a la sociedad de la información actual. Y hay un momento fundamental, que es la integración del ordenador y las telecomunicaciones. Proceso que se produce, les puedo contar el caso español. Por supuesto, los ordenadores han sido siempre digitales, desde el 47, 50, digamos, han sido siempre digitales. Y las telecomunicaciones han sido siempre analógicas hasta principios de los años 70 del siglo pasado. Hasta tal punto que había compañías como MCI y otras que querían hacer transmisión de datos por las redes telefónicas. Y las compañías telefónicas, AT&T, decían, no, nosotros somos una compañía de teléfono, no queremos saber nada de los datos déjenlos ustedes para IBM. IBM seguía desarrollando sus datos. ¿Qué le pasó a IBM? Que después de hacer un ordenador compacto, vio que la impresora se podía poner a distancia y conectar diversos ordenadores. Y surge la transmisión en paquetes. Cuando hablamos de ceros y unos, la información, esta copa, para definirla, para dar sus dimensiones, lo podemos hacer con ceros y unos, con un tren de ceros y unos. Ese tren tiene que pasar por las redes y tiene que hacer algo que sabemos que es básico de las telecomunicaciones, la conmutación. Luego, el problema con las redes originales es que la conmutación de voz era muy distinta a la conmutación de paquetes. No había... Ramón, tú me dices cómo estamos de tiempo. Te quedan 20 minutos. 20 minutos. Vale. Oye, entonces, en España, por cierto, fíjense, era entonces presidente Antonio Barrera de Irimo. Y el Banesto, en sus relaciones con IBM le dice, mire, podemos conectar todas las sucursales. Después de haber conectado con una impresora, luego era fácil extender esa red. Le podemos conectar todas las sucursales, y les pareció fenomenal, pero hay que tender redes por las calles. Entonces Telefónica se entera y dice, no, las redes por las calles es nuestro monopolio, no se pueden tener redes otras que las de telecomunicación. Pero, dijo Barrera de Irimo a Banesto, que entonces era todo parte de lo mismo, era todo del gobierno, del Estado, Telefónica se lo va a hacer, en vez de que se lo haga IBM, se lo va a hacer Telefónica. Y se enfrentaron al gran problema de la conmutación de paquetes de datos, que era un problema no resuelto en el mundo. AT&T hizo la primera red de conmutación de paquetes en el 72-73. España, se dice, y es verdad, construyó Transpac, la primera red de conmutación de paquetes que permitió a Telefónica, pero fíjense, al principio nos engañaban, en el sentido de que en realidad había dos redes, la red de voz y la red de datos. Para que esas redes se integraran, tuvieron que pasar unos años y finalmente, en poco tiempo, tiene gracia porque yo he vivido el tema, las inversiones en telecomunicaciones, como las eléctricas, se hacían antes a 30 años o muchos años, y decía la gente, cuando la digitalización de las centrales, que había, la central de Ríos Rosas era un edificio inmenso de equipos de conmutación electromecánico. Esos... Que le puso una bomba ETA. Sí, puso una bomba ETA. Bueno, pues vienen los fabricantes con centrales digitales que disminuían el tamaño a una velocidad de vértigo. Y yo oía en Telefónica, no, esas centrales se amortizarán y estarán toda su vida. Aquello tardó 5 años en sustituirse. Toda la red se digitalizó a una velocidad de vértigo. Bueno, este tema llevaría mucho tiempo, pero me gustaría darles algunos datos. Bueno, uno de los procesos que lo tienen aquí es que las redes fijas
y las telecomunicaciones fijas tienden a disminuir y las móviles tienden a aumentar a una velocidad de vértigo. Fíjense, en 2013 hay de penetración de redes fijas 16,5 líneas por cada 100 habitantes en el mundo. Sin embargo, nosotros sabemos que 79% de los hogares españoles tienen telefonía fija. Sin embargo, miren lo que está ocurriendo con la telefonía móvil. Saben, en 2013 la población del mundo es 7.100 millones de personas y los teléfonos son 6.800 millones. Con la particularidad, no ven esto con detalle, pero aquí lo tienen por regiones. Este es de esos 6.800, cerca de 2.000 son los países asiáticos. Es decir, se está produciendo el fenómeno de que las economías emergentes, los países en vías de desarrollo, van directamente a la tecnología, a las telecomunicaciones móviles, como era de esperar y como ha ocurrido otra vez. Si ustedes miran lo que es Internet, en 2012, 2.500 millones de personas estaban conectadas a Internet, 240 millones más que el año anterior. Aquí ven, por cierto, la banda ancha móvil alcanzó en 2012 la cifra de 22 millones de abonados. Digo, el ratio de 22 con 1 por cada 100 habitantes, mientras que la banda ancha fue solo de 9,1%. Es decir, todo eso nos marcan unas tendencias y no me voy a detener en ellas. Después, si quieren ustedes, el acceso en España, como saben, en Internet es del 71,6% de las personas entre 16 y los 74 años. Esto se dice el acceso al menos una vez en los 3 últimos meses, para que ustedes vean cómo está calculado. La venta de tablets ha superado ya en el 2013 la venta de ordenadores personales, etc. Es decir, bueno, si nos vamos a algunos otros, no me puedo detener mucho en esto lo vemos si acaso después. La educación es un terreno en el que la digitalización se está produciendo a una gran velocidad. La revolución de los MOOC, de los cursos libres, y la formación online está empezando a ser. Aquí tienen de nuevo varios gráficos. En el 2010 eran ya 2.084 millones de internautas en el mundo, de los cuales los países en desarrollo 1.109, que les indica también millones. Es decir, vemos lo que son las tendencias de este futuro. El futuro tendencial, por cierto, recomiendo, acaba el Banco Bilbao Vizcaya, tiene una colección de libros, publican uno al año, me parece, lo presentan con gran bombo. El último, que se llama Cambio, se refiere al futuro de la sociedad de la información. Se pueden imaginar que estuve en la presentación, lo he estudiado a fondo y lo he analizado a fondo. Precisamente no es completo y muchas veces los artículos no son excepcionalmente buenos, pero nos va indicando primero el Cyberflow, que es una nueva Internet que nos viene de características distintas, que proponen algunos. El Internet de las cosas que, como saben ustedes, están en la mente de todos. Los Smart Cities, el Big Data, que empieza a ser algo realmente importante, el Cloud Computing, que nos están vendiendo todos los días. Unos impactos sociales a los que se refiere el libro, importantes. Por cierto, el capítulo de impactos sociales lo hace Manuel Castells. La interconexión como base de la nueva sociedad, de la educación, etc. Se refiere a lo que puede desaparecer, un tema que ya estaba yo tratando en uno de mis blogs, lo que puede desaparecer en los próximos años y que luego, si tenemos tiempo, hacemos referencia. Internet y la vida diaria de las personas. Es decir, sobre todo eso, Internet en los negocios. La innovación distribuida, algo que se acerca a lo que quiero decirles después. Internet es el trabajo, Internet y el lenguaje. Entre las cosas que pueden desaparecer, hay algunos de los estudios que se refieren a esto, es que para el año 2030 sobrarán en el mundo 2.000 millones de puestos de trabajo, casi el 50% de lo que existe en la actualidad. Quiero decir, trabajos formales.
surge la economía individual y tal. Entonces, mira, bueno, voy deprisa, si acaso luego volvemos. En la vida diaria hay un aspecto de decir, bueno, pero a mí ¿en qué me afecta en la vida diaria? Pues me afecta en el comercio móvil, me afecta en que cada vez somos más los que estamos en las redes sociales, y wearables. Se sorprenderán porque una de las cosas que pueden desaparecer de aquí al 30 son los smartphones. Los smartphones pueden desaparecer porque la digitalización va a estar en cualquier sitio, en los vestidos, en los bolsillos, en el reloj, en 20.000 sitios. A alguien le va a parecer sorprendente que saquemos el smartphone y con los dedos hagamos esto. Pero fíjense ustedes en las cosas que pueden desaparecer, y el otro día hicimos algo: la desaparición de los médicos, la desaparición de los cirujanos, operaciones en cirujanos, y el arte del diagnóstico. El arte del diagnóstico médico. Adiós a los smartphones, el hardware y la privacidad, por supuesto, el papel que tantas veces se nos ha anunciado. Como no tengo mucho tiempo, Ramón, voy a ir deprisa al final. El producto de lo que estamos viviendo no se ve muy bien, digitalización por un lado, para lo cual ha sido necesario liberalizar, entre otras cosas, las telecomunicaciones, que estaban llevadas en forma de monopolio. Significa una integración de tecnologías antes separadas y una convergencia de servicios, aplicaciones, etc. En realidad hemos hecho una unión del mundo de los audiovisuales, de las telecomunicaciones y del ordenador de la información, y eso tiene sus implicaciones y sus características. Pero eso nos lleva un paso adelante: la sociedad del conocimiento. Información no es el final es el conocimiento y eventualmente la sabiduría, y algunas veces que me pongo muy eufórico digo la bondad podría venir detrás de ello. Los datos, la información y el conocimiento. Fijaros, vamos a una sociedad de aprendizaje continuo, a una sociedad de intangibles, que lo que intercambiamos no sean productos duros, no sean productos hard, sino sean productos soft, productos de conocimiento, de información, de cultura. Una sociedad artesanal, porque todos vamos a contribuir, y una sociedad de competencia perfecta, porque no vamos a tener ni monopolios, ni grandes grupos, etc. Hay una serie de autores que nos han... y por supuesto, por decirlo de otra forma, una economía del conocimiento basada en la digitalización, con un componente de virtualización muy alto, molecularización o individualización de actividades, integración e interconexión, desintermediación, red significa desintermediación, convergencia, innovación y creatividad, a eso nos referiremos enseguida, prosunción o la unión, el que produce consume a la vez, ¿no? La inmediatez, la globalización y la discordancia. Fíjense, en la necesidad que hay de desarrollar la economía de los intangibles, la economía digital, he dicho que tenemos que cambiar. Todos tenemos que pensar en nuestros terminales, no como fuente de gasto, sino como fuente de ingreso. Cuando todos pensemos en sacarle partido a nuestros terminales, sacarle partido económico a nuestros terminales, estaremos en la sociedad de la información. Por cierto, yo ya tengo varias experiencias en ese sentido. Yo a mis hijos siempre les he dicho, les puse, cuando eran más jóvenes, la instalación que yo mismo tenía en la empresa, os repito la instalación en casa, con un objetivo, que le saquéis dinero. Por supuesto, mis hijos no le sacaron dinero, pero yo le he sacado dinero en varios sentidos que podemos comentar. Bueno, todo esto es producto de un efecto simbiosis, de un efecto penetración. Las tecnologías de la información, como saben ustedes, tienen una capacidad de penetrar todo lo que hacemos en nuestro mundo. Un efecto productividad, lo que hay detrás de las tecnologías de la información es productividad, y por supuesto la etapa en la que todavía no estamos en países como el nuestro, creación de valor. Es decir, las primeras redes tenían efecto escaparate, eran como tener un escaparate sin más,
empezamos a entrar detrás del escaparate y tenemos que entrar en la rentabilidad de esos escaparates. Trato de terminar, Ramón. La nueva economía es consecuencia de la sociedad en red, de la sociedad informacional que produjo la globalización y, fíjense, se me ocurre este asunto como posibilidad. Mire, el mundo, el hombre es, yo creo que el hombre es exponencial, es decir, no sabemos vivir como hasta ahora, como no sea a lo largo de curvas exponenciales. Y tiene gracia, porque el crecimiento lo sabemos, hemos hablado del no crecimiento y tal, pero sabemos que si no tenemos crecimiento nos asfixiamos. Claro, pero sabemos que eso tiene una contrapartida. El crecimiento exponencial deteriora el medio ambiente, hace las cosas muy difíciles. ¿Qué hacemos? Alguien dijo, crezcamos en otra dimensión. Esta es la dimensión pura y dura de la sociedad industrial. Fíjense, quiero decir que lo exponencial está embebido en lo que el hombre es. Porque ¿saben ustedes en qué está embebido lo exponencial? En su mente, que es exponencial, su mente es exponencial, y no nos atrevemos a parar esa capacidad de la mente, ¿cierto o no? Es un tabú, nadie quiere parar la capacidad de la mente humana. Y en su órgano reproductor también nos parece que limitar la capacidad reproductora del hombre es grave, no nos atrevemos hasta ahora. Luego, eso nos condena a vivir en un mundo exponencial. Alguien dijo en algún momento, oiga, ¿y no podíamos crecer en otra dimensión? La curva logística. La curva logística. ¿No podemos crecer en otra dimensión? ¿Dónde está esa dimensión? Dígame qué es esa dimensión. Yo creo que no 100%, pero la nueva dimensión es la economía de los intangibles, la economía de la información, la economía del conocimiento y la economía de la cultura y del intercambio. Bueno, esa es, pero finalmente les digo muy rápidamente lo siguiente. Bueno, hay, por supuesto, unos efectos positivos y unos negativos, que luego, si tenemos tiempo, los traemos, pero hay problemas graves en nuestra... Y paso al tema de las cosmovisiones muy rápidamente. Ramón, te pido unos minutos y estoy... 3 minutos. Vamos a ver. Yo creo que el hombre ha tenido en su historia, la humanidad, lo que yo llamo 7 grandes cosmovisiones. Y digo yo porque es verdad que no lo he visto en ningún otro sitio. Esto es, en gran manera, aportación mía y de mi director de tesis en los Estados Unidos. Hassan Osby, han fallecido desgraciadamente ya. Fíjense, la primera gran cosmovisión, el término cosmovisión, que por cierto es un término muy rico en español, en inglés es worldviews, y viene de Weltanschauung, la palabra alemana que introdujo Dilthey, Weltanschauung, visión del mundo. Pero todo el que se ha referido a las cosmovisiones no lo hace con el enfoque que yo lo hago. El enfoque es un enfoque bastante científico. El hombre cambia de interpretación de su mundo cuando descubre nuevas leyes físicas. 7 grandes cosmovisiones: la animista, la de la antigua Grecia, la filosofía donde aparece la lógica, el razonamiento, la inteligencia, la cultura medieval que tiene sus características religiosas, sobre todo la europea, la de la revolución científica, el gran proceso. Los que hemos mencionado, Galileo, Tycho Brahe, Kepler, todos los siglos XV, XVI, XVII y XVIII que termina con la revolución industrial, por supuesto el gran personaje Newton, termina con la revolución industrial y la ilustración. Eso marca una nueva cosmovisión de la que ha salido nuestro mundo actual. Las cosmovisiones se solapan, como ustedes pueden ver. ¿Cuál es la siguiente cosmovisión? El segundo principio de la termodinámica, de Sadi Carnot, y la entropía, el descubrimiento de la entropía, que nos lleva a otra dimensión. Yo creo que la sociedad actual y el ordenador es producto de esa nueva cosmovisión. La siguiente, ¿cuál es? La mecánica cuántica y la relatividad, surgida al principio del siglo XX, pero que se desarrolla a lo largo del XX, y con Niels Bohr y Heisenberg,
alcanza su interpretación ortodoxa. Y la séptima, en la que entramos actual, es la convergencia en Big. Se le ha dado poca importancia a la convergencia en Big, como ayer se mencionó, lo dejo, pero fíjense ustedes, me detengo en esas cosas. Es la combinación de la nano, bio, info, cogno. Los americanos, que son en esto especialistas, acuñan enseguida el marketing y la flecha en Big, en la que ponen el cerebro, el hombre y las 4 dimensiones, y el informe Converging Technology for the Improvement of Human Performance. No tienen menos objetivos que eso. Punto mega. Bueno, y punto mega, paso a esto rápidamente. Inteligencia artificial en la red, y con esto termino. Ya lo has dicho 3 veces. Siempre se dice, bueno que me voy a ir, y bueno, se fue. Mi último comentario, Ramón y todos, es el siguiente. ¿Por qué creo yo que la inteligencia artificial fuerte, por inteligencia artificial fuerte? Inteligencia artificial, el mundo está lleno, las máquinas nos han superado a los hombres enormemente, sobre todo en capacidad de cálculo y en rapidez. Ya me gustaría a mí, muchas veces yo estoy enamorado de mi email, ya me gustaría a mí poder buscar los emails en mi mente como los busca mi email y toda la información que yo tengo. Es decir, mi ordenador tiene infinitamente más capacidad que yo. Sin embargo, hay una cosa en la que el ordenador creo que no se acerca a mí, que es la conciencia, el sentido de ser consciente de lo que hacemos, el sentido de saber que sabemos, saber qué hacemos, etc. Para tener ese sentido de la conciencia, se necesitan, en mi opinión, 3 cosas. Se necesita la plasticidad que tiene nuestro cerebro. No se olviden que nuestro cerebro tiene una plasticidad enorme. Las sinapsis se crean y se destruyen continuamente. Luego necesitamos plasticidad. Los ordenadores no pueden hacer eso. Se dice que las redes neuronales van a tener esa capacidad, pero no la tienen. Segundo, un sentido del que Ray Kurzweil se olvida, yo no sé por qué, porque es un hombre muy inteligente, se olvida totalmente. Y es un tema que está de modé, pero es el impulso vital que defendieron Henri Bergson y que defendió William James y tal. Ese impulso vital, el élan vital que hablaba Henri Bergson, el hombre lo tiene, y lo tiene en nuestro mundo. Las semillas germinan no solo químicamente, no solo porque reaccionan, como dijo Oparin, esa es una parte del proceso, pero hay impulsos que no se dan en otras circunstancias. Y hay una tercera dimensión que se nos olvida, que es la dimensión cuántica. Lo cuántico ha tenido que aparecer en el mundo para que el hombre sea inteligente, sea creativo. Si no existiera lo cuántico, el hombre sería como la vaca y el caballo, sería una figura del paisaje. Y el hombre no es una figura del paisaje. El hombre es una figura que ha salido del paisaje y que crea continuamente su mundo y que llegará a los confines del universo, según mis cálculos. Luego el hombre, esas 3 dimensiones, vuelvo a decir, plasticidad, impulso vital y termino. Y, hombre Ramón, que esto es importante, impulso vital y dimensión cuántica. Es verdad que los ordenadores cuánticos vamos detrás de ellos, pero esas 3 cosas son necesarias. ¿Dónde es fácil que se produzcan esas 3 cosas? En la red. Fijaros, no me he detenido, pero la red tiene ya más, ¿os acordáis de ayer? 10 elevado a 11 el número de neuronas, 10 elevado a 15 el número de sinapsis en un cerebro humano. ¿Cuántos microprocesadores hay conectados a la red? Más de 10 elevado a 18. ¿Y quién introduce la plasticidad en las cosas que decíamos antes? El hombre, conectado a la red. Luego, la inteligencia colectiva, el hombre conectado a la red, es una clara posibilidad que tenemos en los próximos años. Perdón.